pero en esta mañana hay una palabra que Dios puso en mi corazón y quiero llevarles al libro de Génesis capítulo 50 versículo 15. Voy a tratar de leer esta porción para ustedes. Génesis capítulo 50 versículo 15. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios en esta preciosa mañana. Génesis capítulo 50 versículo 15. Esta fue una historia que estuve toda esta semana que Dios estuvo hablando a mi corazón. Si lo tenemos, pueden indicar con un amén. Génesis capítulo 50 versículo 15. Dice la palabra del Señor de esta manera: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo mal que le hicimos. Dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Amén. Pueden tomar su asiento en esta preciosa mañana. Aleluya. Esta es una historia de una enseñanza que todas las familias seguimos viviendo hasta el día de hoy, que han pasado generaciones y años, mas sin embargo miramos una situación en una familia, no cualquier familia, una familia de la realeza, una familia que Dios escogió con un propósito muy definido y muy determinado. Mas sin embargo, en esta familia encontramos una serie de acontecimientos que hasta el día de hoy cada uno de nosotros, no importa si son niños, jóvenes, padres, adultos o ancianos, muchos de nosotros nos encontramos o nos hemos encontrado en tal situación como lo hizo esta familia de la realeza, lo cual lo fue la familia de José. Son 12 capítulos, para ser exacta, que empieza la narración de la vida de José desde el capítulo 37 en adelante de Génesis. Pero son 12 capítulos donde empiezan a tratar una situación de suma importancia y de suma importancia para las generaciones, para nosotros como familias, de nosotros poner atención, porque no podemos seguir avanzando. No podemos vivir, mucho menos podemos servir a Dios con excelencia, si no ponemos atención a estos asuntos de nuestra vida, que muchas veces los metemos al subconsciente o atrás de nuestro corazón y tratamos de no traerlos a nuestra memoria o a nuestros pensamientos. Pero tarde o temprano se nos va a presentar la factura o se nos va a presentar esa situación donde no vamos a poder dar vuelta o hacer caso omiso. Y quise iniciar con el último versículo del capítulo de Génesis, versículo 15, donde ya habían transcurrido varios años que José había reunido con su familia. Más exactamente, ya habían transcurrido 17 años de que José se había encontrado nuevamente con su familia. Pero vamos un poco más a refrescar nuestra memoria para ir al mensaje de esta mañana, ya que esta historia, el mensaje principal es poder resaltar que sí se puede perdonar a otros, porque Dios nos perdona y esta acción nos permite a nosotros restaurar la paz y la unidad entre nuestros hermanos y nuestras relaciones. Amén. Pero vamos a refrescarnos un poco la memoria acerca de esta historia, hablando específicamente sobre la vida de José. La historia de José, como decíamos, comienza desde Génesis capítulo 37 y encontramos, como decía, no cualquier familia, una familia que Dios escogió, una familia que había sido puesta en el linaje de la realeza. Ya había estado el abuelo, el primer patriarca, que fue Abraham.
ya había transcurrido la vida de Isaac y ahora estaba con el tercer patriarca, que era Jacob o Israel. Y fue durante donde este tiempo del linaje de esta familia, donde empezamos a mirar tantas fracturas en la familia, una familia muy dividida, una familia que fue puesta por el resentimiento y el odio. Tomaron decisiones tan drásticas en su vida. La historia de José, para refrescarnos la memoria, sabemos que fue el penúltimo hijo de Jacob, que le nació en su vejez, de su esposa que él amaba, Rebeca, su penúltimo hijo, del cual la palabra del Señor nos hace mención, que Jacob inclinaba cierto favoritismo, cierto afecto hacia un hijo. Y yo creo que todos esos detalles a nosotros que somos padres nos enseñan algo muy importante, y aún a nosotros que en un momento somos jóvenes, o son hijos, podamos entender un poco más el amor de Dios. La palabra del Señor dice que a través de la historia, que el favoritismo y la inclinación de Jacob a José produjo un grande resentimiento y un grande odio hacia José, siendo el penúltimo hijo de la esposa más favorecida de Jacob. Este resentimiento y este grande odio tan profundo los llevaron que ellos hicieran una de las aberraciones y una de las acciones más repugnantes o abominables que puede ocurrir en una familia: desear la muerte de un familiar tuyo, desear destruir a un ser que lleva sangre de tu sangre. Esto estaba ocurriendo no en cualquier familia, en una familia que Dios había posicionado. Miramos cómo el odio, el resentimiento encontraron el momento oportuno para deshacerse de un joven que Dios ya estaba tratando con su vida. Dios no hablaba directamente como lo hacía con Jacob. Dios nunca había hablado audiblemente con José, pero sí estaba hablando por medio de sueños. Y esos sueños aún más producieron el odio. Aunque esta familia ya estaba sumergida en un inmenso drama, ya que Jacob amó a Raquel, pero le cambiaron la esposa y le dieron por costumbre, como se hacía antes, a la hija mayor, que fue Lea. Y por si fuera poco, ya la familia se encontraba dividida, ya habían tenido 4 mujeres, Jacob. Entonces el caos y la división ya era enorme en la familia. Por eso miramos cuánto odio y cuánto rechazo y cuánto menosprecio había hacia José. Dice la palabra de Dios, cuando sigue la narrativa de la historia de José, porque no me quiero concentrar sino en lo que está más adelante, solo para refrescarnos la memoria. Dice la palabra de Dios que sus hermanos encontraron el momento oportuno para deshacerse de él. El propósito principal era matarlo, pero gracias al grito de un hermano mayor, que fue Rubén, que dijo: no lo matemos. ¿Cómo podremos tomar la vida de nuestra sangre propia? El clamor de Rubén, siendo el primogénito, pero no con un hermano con carácter y determinación tan fuerte que pudo detener a sus hermanos, no pudo librar a José de esta maldad que sus hermanos ya se habían resuelto. Mas sin embargo, Rubén optó y dijo: ¿por qué no lo echamos a una cisterna y a un pozo? Pero entre el consejo de ellos, de quienes había algunos de los hijos de Jacob, que más adelante vamos a mirar que muchos de ellos eran muy propensos a dar su opinión o a dar su consejo. Y dentro de ellos había personas que eran muy orgullosas, que cuando ellos se reunían y daban un consejo era con malicia. Y así había sus hermanos dentro que dijeron, bueno, cuando de repente miraron una caravana llegar y dijeron, bueno, es verdad, no lo matemos, pero vendámoslos. Ahí empieza la trayectoria de José, llorando, mirando el plan de sus hermanos. Fue vendido por 20 piezas de plata y esa caravana llevaba un propósito: los mercaderes ir
a Egipto. Pero miramos cómo la gracia y la bendición de Dios ya estaba impregnada en el propósito y en la trayectoria de la vida de José. La narrativa continúa diciendo que José llegó con dolor, de pronto todavía tratando de saber lo que estaba aconteciendo con su vida por el menosprecio, por el odio, por la separación de su padre, de su tierra y de su parentela. Y pareciera que su vida iba corriendo a pasos agigantados, porque llegó a uno de los imperios más en grande apogeo y más poderosos en aquellos entonces, que fue Egipto. Llega y en ese lugar es vendido, como sabemos, a uno de los varones del servicio secreto de Faraón. Se podría decir que es la casa de Potifar. Fueron 11 largos años que José estuvo en la casa de Potifar, sirviendo con excelencia. Y algo que miro en la vida de José, algo que cautivó mi corazón, es que fue un joven, siempre un joven servidor, siempre un joven emprendedor, siempre un joven visionario por trabajar, por hacerlo bueno, por hacerlo productivo. Y miramos que esos 11 años de servicio en la casa de Potifar, miramos lo que él atravesó en ese lugar, y llegó a ser tan codiciado que la esposa de Potifar, ¿verdad?, dice que lo codiciaba y lo instigaba para que se acostase con él. Algo que tenemos que reflexionar en la vida de José es que para la esposa de Potifar, de pronto no fue la primera vez que él sedujo a un esclavo, siendo una de las mujeres más poderosas. Obviamente no fue el primero con el que le dijo y le indujo, acuéstate conmigo. Pero sí se encontró a un hombre íntegro, a un joven de escasamente 16, 18 años, donde en aquel tiempo todavía no se habían dado las palabras de la ley que decían: no adulterarás, no fornicarás o no tomarás la mujer de tu prójimo. ¿De dónde vendía la integridad de José? De su padre, que había transmitido cuando él hablaba con Dios, y seguramente ya había sido plasmado esa fe en el corazón de José. 2 años fueron llevados a la cárcel por la acusación de la esposa de Potifar, y él estuvo en esa cárcel por espacio de 2 años. Y la narrativa continúa diciendo que miramos que en esa cárcel hubo la mano que Dios intervino, la mano poderosa de Dios para sacarlo de la cárcel, cuando Dios le reveló los sueños al panadero y al copero. Y voy rápido para llegar a estas escrituras. Pero el momento después de que él fue liberado de la cárcel, donde él fue ante el faraón, y el faraón tuvo esos sueños donde él había soñado 7 vacas flacas que se comían a las gordas, o 7 gordas que estaban, o 7 espigas llenas de trigo y 7 espigas que comían a las otras 7 espigas. Y miramos cómo el poder de Dios vino en la vida de José para darle la gracia y la sabiduría y revelarle lo que estaba determinado por acontecer en la vida de José. Me preguntaba en este momento de que a veces decimos, bueno, es que Dios así ya lo tenía determinado. No creo que Dios le agradó en ningún momento el odio de sus hermanos y el resentimiento y la maldad. Mas sin embargo, en esas circunstancias que ahora José se encontraba, e incluso en el imperio que él había yugado, Dios tomó cartas en el asunto, aún en un imperio tan poderoso, porque dijo: ha llegado sobre aquel que yo tengo algo determinado que hacer. Y yo no tengo duda que esos sueños vinieron porque José había llegado a Egipto. Amén. Yo no tengo duda que ahora Dios estaba cambiando el curso y la historia de José para su bien, que el Señor tenía definido para esta familia. Miramos cómo José fue puesto como el segundo después de Faraón, después que él reveló los sueños ante Faraón y le dijo el significado. Miramos que los 7 años de abundancia habían llegado a Egipto, y José
en medio de sus circunstancias y en medio de estar separado de su familia y de su realidad que él estaba consciente que le había pasado, Dios le dio sabiduría, gracia, discernimiento para poderse preparar y poder elaborar y tener la ingeniería, la sabiduría de construir esos grandes graneros y poder guardar ese grano porque venía una grande hambruna. Pero después, dice la palabra de Dios, ese es aquí donde Dios unos años atrás esta palabra le me dio a mí en mi corazón. En el segundo año de la sequía, dice la palabra del Señor que ya habían pasado 2 años donde la hambruna era grande en Egipto. Entonces Jacob dice que dijo y le dijo a sus hijos que había escuchado que en Egipto había víveres. Y dice la palabra del Señor que los hermanos de José llegaron a Egipto en el segundo año de la sequía. Esto tiene mucha relevancia cuando uno estudia la palabra de Dios con la intención de crecer y de decirle: Señor, habla en mi vida. Pueden ser los años más secos, pueden ser los años donde no miras vida a tu alrededor, donde solo hay muerte. Pueden ser los años donde tú estás mirando que la muerte está tomando la vida de los animales y de los que están en tu alrededor. Pero aún en esos años de grande hambre y sequedad, Dios puede transformar los propósitos de aquel o de aquella o de aquel pequeñito que dice y está dispuesto a crecer al Señor. Dice la palabra de Dios que José estaba cuando de repente miró que llegaban personas de todas alrededores de Egipto para comprar alimento. Dice la palabra de Dios que cuando él miró que llegaron sus hermanos, dice la palabra del Señor que él hubo un momento donde él se recordó todo lo que él había atravesado y él lloró amargamente y él empezó a traer a memoria todo lo que sus hermanos habían hecho con él. Bueno, ellos ya habían llegado a Egipto, José ya los había probado en unos capítulos atrás, pero quiero ir específicamente a este capítulo 45 de Génesis. Cuando José ya había tenido ese encuentro con sus hermanos, pero no se había descubierto quién era él. Y aquí hay varios principios muy poderosos de la historia de José, que cuando yo los leí, mi alma lloró, mi corazón se derramó, porque cuando uno lee una palabra que está viva, algo produce en tu ser. Dice la palabra del Señor, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, dice la palabra de Dios, se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. El llanto de un perdón. Y de pronto para ustedes voy a pedir si puede correr este video para que de pronto podamos mirar de que no era delante de, no fue en cualquier lugar donde se dio esta escena. Y José no estaba posicionado como cualquier persona, era el segundo poderoso después de Faraón. Y ellos estaban no solamente delante de un segundo poderoso, sino delante de su hermano, delante de aquel. No sé cuándo pueda correrlo, mija, ya.
Miramos ese momento de este encuentro. Amén. Oh, no, no, ese es el video que mandé. No, perdón. No sé si se encontraba Samantita ahí. Bueno, no sé si lo pueden encontrar, mi hija. Había mandado un video más específico. Bueno, no sé si lo encuentran, me hacen saber cuando lo encuentren. Cuando yo estaba leyendo esta escritura, este pasaje de la escritura, cuando llegó el momento que José se reveló a sus hermanos y dice que él no pudo aguantar más delante de sus hermanos. Aquí hay algo muy importante, porque en esta mañana estamos hablando acerca del perdón, acerca de la familia. Estaba analizando en esta escritura que le tomó aproximadamente, habían transcurrido ya en esta instancia de la vida de José, habían transcurrido ya 22 años que José no había visto a sus hermanos. Y en este momento donde él ya no pudo contener sus entrañas, donde él ya no pudo contenerse, dice la palabra del Señor, dice que él ya no pudo guardar su identidad delante de sus hermanos. Y algo que refleja el carácter, la esencia de José, la esencia de aquel a quien habían lastimado, aquel a quien habían herido, la esencia de aquel a quien habían hecho un mal en su vida. Podemos mirar en estos versículos la esencia de José, porque dice la palabra del Señor que él lloró grandemente, pero su llanto no fue un susurro, no fue unas lágrimas rodar de su mejilla. Su llanto fue tan grande que dice la palabra de Dios que todos los de su casa escucharon el llanto de José. Y por si fuera poco, dice que se hizo llegar también hasta el lugar donde estaba Faraón, y toda la casa de Faraón escuchó que el segundo gobernador, que el segundo hombre más poderoso estaba llorando. Hasta ese momento nadie sabía qué había producido el llanto de José. Solamente José trajo a esa instancia las memorias revividas del desprendimiento de su padre, del momento cuando sus hermanos lo golpearon, lo maltrataron, lo vendieron, acecharon con él su muerte, y él empezó a revivir todas esas emociones. Y con esto quiero decir, hermanos, nosotros no podemos avanzar hacia adelante, e incluso simplemente no podemos seguir viviendo si no estamos liberados de estos sentimientos. Nosotros no podemos seguir hacia adelante porque miramos que 22 años aproximadamente habían pasado en la vida de José. Ya no era ese pequeñito de 17, 18 años. Ya estaba posicionado en un lugar sumamente poderoso, donde continuamente todos los días José, su vida estaba en una agenda muy apretada, en una agenda donde hombres, mujeres, donde muchos de los oficiales de Egipto estaban bajo el mando de José y eran dirigidos por él. Pero 22 años aproximadamente que habían pasado en la vida de José, había asuntos pendientes en la vida de José. Y quiero decir con esto que al igual manera, si a José siendo un joven, un varón justo, un varón que Dios tenía un propósito en su vida, aconteció esto en su vida personal, cuánto más nosotros tenemos que poner atención a estas situaciones de nuestras vidas. Aproximadamente 22 años habían sucedido, donde atravesado José, donde se enfrentó nuevamente en revivir esos momentos que él había atravesado por sus agresores, por aquellos que le habían ocasionado un mal. Y miramos el llanto y los gritos de este hermano.
Miramos este sentimiento de José expresado cuando el día se llegó delante de sus hermanos. Y algo que estaba mirando en esta escritura, dice la palabra del Señor, que después de esos 22 años, José pudo tener un descanso en su alma y en su corazón. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos enfrentar eso en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros, y niños, yo estoy hablando de niños, de jóvenes? Estaba leyendo las estadísticas de los terapeutas que tratan con personas, de niños, jóvenes, matrimonios, ancianos, que llegan para pedir consejo porque alguien los ha herido, los ha lastimado. Y estaba mirando las estadísticas de tantos terapeutas que no se dan abasto con estas situaciones que se enfrentan. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa necesidad y esa urgencia de sentirnos con un corazón liviano, con un corazón ligero, con un corazón libre, con un corazón sano? La palabra del Señor dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y el ejemplo de José es un ejemplo personificado del amor de Jesucristo para con nuestras vidas. Ese día José pudo dar un llanto de descanso, un llanto de liberarse, de poder estar frente después de casi 22 años frente a sus agresores. Pero en ese entonces José pudo hablar a sus hermanos, pudo revelarse a ellos. Y aquí hay algo muy importante de poder recalcar nuevamente. No queramos nosotros seguir esta vida cristiana poniendo esos sentimientos metidos hasta lo profundo de nuestro subconsciente o lo profundo de nuestro corazón y no darle atención, porque el enemigo va a tomar ventaja de nuestra vulnerabilidad y va a tomar ventaja de esos sentimientos que nosotros estamos guardando en su momento indicado. Él va a tomar ventaja de ello si nosotros no le damos resuelto a ese asunto. Miramos el descanso de José en este momento cuando él llora, grita y se revela a sus hermanos y les dice: yo soy José, yo no soy el poderoso, yo soy su hermano. Y algo que estaba tan cerca de su corazón, lo primero que pregunta, dice: ¿vive aún mi padre? Esa era la esencia de José, siempre recordando a sus amados, siempre recordando a su familia. ¿Vive aún mi padre? Y dice la palabra de Dios que sus hermanos no pudieron contestarle cosa alguna. Y más adelante José dice que le sigue narrando. Entonces José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Cuando usted va leyendo toda esta escritura, usted no va a encontrar la palabra perdón en esta historia, o que José dijo: los perdono, no la va a encontrar. Pero el mensaje está ahí, el principio está ahí, el corazón, un corazón liviano y un corazón libre, sanado, está ahí el mensaje. Y dice que José le dijo a sus hermanos: ahora acercaos a mí. Y ellos, dice, se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Y algo que yo lloraba y Dios hablaba bastante a mi corazón es porque la persona que perdona, Dios le está dando unas herramientas tan preciosas y tan maravillosas que la miramos en la vida de José. Dios le dio a José la capacidad de decirle a sus agresores: acérquense a mí. Y no solamente les dijo acérquense, dice que los abrazó. Cuando nosotros nos liberamos de ese peso que alguien nos hizo algo, y voy a decir, no solo en la familia
o con un vecino, con alguien del trabajo. No quiero entrar en los conflictos que nos llevan al perdón. Nosotros sabemos ese tema de fondo. Pero quiero concentrarme en la historia de José, en lo que este personaje hizo con la ayuda de Dios, no teniendo una escritura en su mano como usted y yo la tenemos el día de hoy. Pero dice la palabra de Dios que dijo que él hizo que sus agresores se acercaran a ellos. Y no solamente eso, él los pudo abrazar y pudo llorar con ellos. Pero algo que también miramos aquí dice que él habló a su corazón y les dijo: lo que ustedes obraron para mí. Miramos cómo José ya no tenía ese peso de resentimiento hacia ellos, sino que dijo: ahora no os entristezcáis, dice, y no les pese de haberme vendido acá. No les pese lo que tú me hiciste a mí. Eso es lo que hace una persona cuando verdaderamente ha perdonado. No te pese lo que tú hiciste contra mí. No es que esos eran los planes de Dios, mas sin embargo José estaba persuadido y su corazón era liviano y tenía reposo. Y Dios estaba con él y le dijo: no les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Y en el versículo 15 en adelante dice: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y dice la palabra del Señor, cuando usted sigue leyendo esos versículos en adelante, dice la palabra de Dios que José sacó túnicas para sus hermanos, los bendijo, les dio túnicas, a su hermano le dio dinero, les dio grano, les dijo: vayan y hacerles saber a mi padre que yo estoy vivo. Eso es lo que hace el verdaderamente perdón. Cuando uno se libera de su corazón, uno tiene la capacidad de seguir bendiciendo. Y eso hizo que mi corazón se derramara y se quebrantara, porque esa esencia, eso poderoso está encerrado en la historia de José. Cuando uno decide perdonar a su hermano que le ha ofendido, que lo ha agredido, uno lo empieza a bendecir, uno lo empieza a abrazar, uno lo empieza a posicionar a ellos en mejores lugares, porque eso fue lo que hizo el perdón de José. José los abrazó, los bendijo, los posicionó, los puso en lo mejor de la tierra. Eso es lo que hace cuando nuestro corazón está ligero del rencor, del resentimiento, de la amargura. Escoger el perdón es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque nos da autoridad de poder bendecir a nuestro prójimo. Amén. Y eso es tan maravilloso y tan grande que sus hermanos se turbaron. No entendieron lo que estaba sucediendo, no entendieron la gracia, no entendieron los regalos. Y cuando uno viene a Dios que tanto le ha fallado, a veces así pasa. No entiende por qué tanta gracia, no entiende por qué esos vestidos nuevos, no entiende por qué Dios te está poniendo en lugares de bendición. Pero es que el amor de Dios así es para con nosotros. El amor de Dios nos viste, nos abraza, nos conforta, nos alimenta, aleluya, y nos hace poner en lugares muy especiales. Él fue de carne y hueso. Él le dolió lo que su familia le hizo. Sin embargo, José no se detuvo. Cuando mandó a sus hermanos por el camino y le dijo: vayan y traigan a papá. Y le dijo a sus hermanos, porque ellos estaban turbados, le dijo: no se peleen por el camino, no riñan, no hablen del asunto. Yo estoy vivo y yo les he dado mi gracia. Y dice la palabra de Dios que cuando la familia ya llegó,
cuando hubo ese encuentro de sus padres, cuando Faraón lo supo, dice la palabra de Dios que el mismo Faraón dio una palabra para la familia de José en el capítulo 47, versículo 27 en adelante. Dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Dice: y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en grande manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. El faraón ya le había dicho a José: cuando tu familia llegue, ponlos en lo mejor de la tierra de Egipto. Y los puso en Gosén, que Gosén significa el encuentro. Es el tiempo de la ciudad donde ellos radicaron. Ellos radicaron en la ciudad más fértil de Egipto. Porque cuando hay encuentro, cuando hay perdón, cuando hay restauración, aún hasta los de afuera se gozan. Aún Dios pone gracia con los de afuera y los poderosos. Porque cuando una familia es restaurada, las bendiciones de Dios no se pueden enumerar. Lo mirábamos en estos días atrás, este tratado de paz, independientemente cuál sea su opinión de ustedes. Pero eso es lo que hace el Señor cuando Él se hace presente. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Dios posicionó, que José, esto es lo que hablaba Dios a mi corazón. Hermano, hermana, a usted que le han hecho agravio, o usted que de pronto ha hecho una falta a alguien, a sus hijos. Vivimos momentos tan importantes donde nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, pero el perdón es una jornada, es una decisión donde vamos, es una nueva trayectoria para caminar, donde nosotros tenemos que tomar asunto a estas situaciones de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que después que José trajo a sus hermanos y a su padre, algo que impactó en mi corazón, que cuando su padre venía en camino, antes de ver a José, dice que él fue y oró al Señor. Dice que Jacob fue y le dio gracias al Señor por su hijo, y fue en ese caminar, en ese trayecto donde por última vez Dios se le aparece a Jacob y le dice: no tengas miedo de ir a Jericó. Ve, yo haré de ti una gran generación, una gran descendencia en ese lugar, y te sacaré. Cuando nosotros nos ponemos en el camino del perdón y de la restauración, Dios empieza a poner añadiduras a nuestra vida de bendición, a ponernos en lugares donde nosotros, hermanos, nuestra mente es tan limitada. Cuando nosotros realmente empezamos jovencitos a situaciones que hemos pasado de pronto con nuestros padres, nuestras familias, pero cuando nosotros empezamos a descargar nuestro corazón, padres que de pronto han tenido situaciones en sus familias, en sus matrimonios, y cuando realmente nosotros decidimos tomar esta jornada como la tomó José en su vida, y donde él hizo una determinación muy específica en su vida, y donde en todo lo que él había visto, él dijo: Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, no importa las circunstancias que yo he atravesado, el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de mi padre está conmigo, y yo he estado mirando que él ha sido fiel a lo que él ha hecho en mi vida. No ha sido algo placentero experimentar odio, experimentar dolor y experimentar rechazo. Cuando nosotros escogemos el camino de la restauración en nuestras vidas, no solamente como familia, sino también en la iglesia, por cosas que pueden suceder, y nosotros decimos: no más, yo escojo seguir el camino de restauración, del perdón en mi vida, de la comunión con Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo que nosotros iniciamos, en el versículo 15 del capítulo 50 de Génesis, que el padre de José ya había muerto.
había vivido en Egipto por 17 años. Dios le dio el privilegio de conservarle la vida, pero dice que ya su padre había muerto. Ellos ya estaban establecidos en la tierra de Gosén. Ya habían estado sucediendo los años de 7 años de hambruna muy severa. Y dice la palabra de Dios que después de que el padre de José murió, dice que sus hermanos, el versículo 15, y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te maltrataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. No, de pronto ellos no habían creído que el perdón de José había sido sincero. Y cuántas veces los que están en la contraparte dicen: es que no me ha perdonado, es que la duda llega. Y esta era la agonía en que estaban viviendo los hermanos de José. No tenían aún paz. Ya habían pasado 17 años de estar habitando con su hermano. Y decía: ahora nuestro padre no está. Tal vez ahora realmente salga el verdadero carácter de José y quiera vengarse de nosotros. Pero la palabra del Señor dice: y lloró José mientras hablaban. Y miramos lo que José habló a sus hermanos. Y ya para ir resumiendo, dice: vinieron también sus hermanos y se prostraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Le respondió José: no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Él es un Dios que cambia nuestras circunstancias para un bien mayor. Siempre Él siempre cambia nuestras circunstancias para un bien mayor. Y dice: lo encaminó para bien. Dice: para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y le dijo: ahora pues, nuevamente les dice: no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y estas palabras son de grande bendición, porque dice la palabra de Dios: así consoló y les habló al corazón. Cuando una persona ha perdonado, tiene la capacidad de consolar a su prójimo. Y tiene esa capacidad de hablar al corazón de esas personas. Y dice la palabra de Dios que Él pudo por fin consolar el corazón de sus hermanos y hablarle a profundo de su corazón. Hermana, joven, niño, o usted, hermano, que piensa: no me ha perdonado, no soy digno de ese perdón. O usted, hermana, que diga que usted pueda mirar las herramientas y el poder que hay cuando uno perdona, la capacidad que uno tiene de bendecir a su prójimo, las bendiciones, estas virtudes de poder consolar a nuestros hermanos que nos han ofendido, que nos han maltratado o que nos han herido. Esto es algo poderoso cuando uno puede darle consuelo a alguien. ¿Alguien alguna vez se ha sentido consolada? ¿Alguien alguna vez ha llegado a su vida un hermano, una hermana, y realmente ha traído palabras de consuelo a su vida? Y no solo palabras de consolación, sino usted ha sentido que esas palabras han hablado a lo profundo de su corazón
Y eso solo puede suceder cuando hay ese perdón genuino y sincero. Ese es el perdón que usó José, tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho con usted y conmigo. En esta preciosa mañana, hermanos, todos sabemos de las situaciones que podemos atravesar y vivir. No me quise meter en las situaciones de los conflictos familiares. No quise concentrarme en el poder y la hermosura de esta historia. Está bien si no pasan los músicos. En esta mañana yo quisiera hacer una oración, porque antes de terminar, en el capítulo 49, antes de que Jacob muera, hay una oración de una bendición muy grande para la vida de José. Y en esta mañana yo quisiera hacer una oración por un niño, por un joven, por una familia, por un hermano. Y así como Jacob bendijo a José su hijo, yo quisiera leerles esta oración de bendición. ¿Por qué no se ponen de pie? Y les invito, si gustan, pasar a este altar. Toda la iglesia, los jóvenes en este lugar. Si usted gusta pasar en este lugar al frente, yo que estoy todavía también en un proceso familiar, yo quiero recibir esta bendición de esta oración que está en esta escritura. Quiero invitarle que pase al frente. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Yo sinceramente quiero hacer una oración por usted. Quiero pedirle que cualquiera que es la contraparte que usted esté, yo quiero pedirle que Dios, que usted se tome de la mano de Dios y que permita que Dios le dé la fortaleza para hacerlo. La escritura dice en el Génesis 49, 22, antes de la muerte del padre de José, él le da esta bendición a José y le dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual le ayudará, por el Dios del Omnipotente, el cual te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones del abismo que están abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que fuese apartado de entre sus hermanos. En esta hora, Señor, cada uno de nosotros, Padre Santo, que estamos en este peregrinaje, Señor Jesucristo, que aún estamos en esta jornada sujetos a emociones, a decisiones, a momentos difíciles, oh Señor, que atravesamos en nuestras familias, oh Dios. En esta mañana yo te pido por cada familia de la iglesia, por cada niño, por cada joven, por cada matrimonio, cada adulto, Señor, cada anciano, que pueda haber un corazón sanado, un corazón redimido, que pueda haber un corazón ligero para poder seguir viviendo, seguir hacia adelante.
Ayúdanos a abrazar, Señor, esta decisión del perdón y a caminar por ella. Oh Señor, a cultivar cada día de nuestras vidas, oh Señor Jesucristo.